Buenas noches. Como mañana por la mañana no tendré tiempo de grabar, voy a grabar esta noche y he cogido un tema que para mí es muy romántico, cargado de recuerdos y de aventuras. Artículo de opinión. ¿Qué fue del Magic Pass o autobús mágico? Cargado de hippies desde Londres y Ámsterdam hasta Katmandú. El sendero hippie era una forma de turismo alternativo para viajar barato. El escritor brasileño Paulo Coelho narra la ruta a Katmandú en busca de la verdad. El viaje duraba 3 semanas y recorría un gran número de kilómetros y de pinchazos. Las guías de viaje Lonely Planet se han convertido en la Biblia de los mochileros. Comenzamos. Me enteré de la existencia del Magic Pass o autobús mágico en los años 70 a través de la revista Ajo Blanco, que hacía la ruta por tierra a Katmandú desde Londres y Ámsterdam, y estuve a punto de sacarme un pasaje por $100. Desde entonces he soñado muchas veces con este viaje terrestre, a pesar de que he viajado 3 veces a India por avión. El autobús mágico atravesaba países que eran muy interesantes: Turquía, Líbano, Irán, Irak, Afganistán, Pakistán y parte de la India. Otros viajaban en una furgoneta típica de la época, la Volkswagen Combi de 1967, decorada al estilo hippie. El viaje duraba 3 semanas y recorría un número infinito de kilómetros y de pinchazos. Hoy en día muchos autobuses turísticos tienen el nombre de Magic Bus, pero no es lo mismo. Ruta. Estambul era el centro de partida hacia Asia, y era el lugar de contacto entre jóvenes de diversos países. En Irán todas las chicas tenían que ponerse el velo chador para no ofender a las costumbres islámicas del país. En Afganistán tenían la mejor marihuana del mundo y los jóvenes fumadores aprovechaban la oportunidad. A mí nunca me ha gustado fumar ni tabaco. Al entrar en la India comían gratis en el templo dorado de Amritsar, que era la meca de los guerreros sikhs. Katmandú, además de libertad, hachís y carretera, evoca montañas. Demasiadas cosas para Katmandú, sobre todo para una Katmandú que ya murió. Porque hoy en día el barrio Tamil es como una galería comercial para occidentales saturados de Asia, de trekkings y de montañas, y en vez de hachís huele a hamburguesas y a patatas fritas. Yo tengo que decir que el barrio Tamil me pareció un poco cutre, porque estuve en Katmandú, claro. Hoy en día la carretera hasta Katmandú está cortada en Afganistán, donde parece que se hayan concentrado todas las desgracias del planeta, por no hablar de Pakistán, Siria o Irak, y la capital nepalí es tan grande que hasta las montañas parecen muy lejanas. Ni se ven, ocultas entre colinas llenas de favelas, tráfico, humo y polvo en suspensión. Sobre todo el río de Katmandú, el cauce seco, semiseco del río de Katmandú, está lleno de basura y animales muertos. Eso es lo que a mí me pareció. Buscadores. Según el famoso escritor carioca Paulo Coelho, los jóvenes viajeros olvidaban su vida durante un tiempo escuchando siempre lo mismo. Hijo mío, tienes que ir a la universidad, cortarte el pelo, no avergüences a tus padres, porque los demás van a decir que te hemos dado una pésima educación. Lo que tú escuchas no es música. Ya es hora de que te busques un trabajo, o sigue el ejemplo de tu hermano o hermana que es más joven que tú y ya tiene dinero suficiente para sus caprichos y no necesita pedirnos nada a nosotros. Lejos de la eterna cantinela de la familia, eran personas libres y Europa un lugar seguro. Estaban contentos porque de viaje se aprende todo lo necesario para el resto de la vida. En realidad era el viaje de su vida. Siempre que no tengan que explicárselo a sus padres. Papá, esto entre comillas, papá, sé que quieres que tenga un título, pero es algo que puedo conseguir en cualquier momento de la vida. Lo que necesita ahora es experiencia, es vivir. No había padre que entendiese esa lógica, y no quedaba más remedio que juntar algún dinero, vender alguna cosa y salir de casa cuando estuviesen durmiendo. Yo no me atrevía tanto. El sendero hippie. El sendero hippie, también conocido como The Overland,
Es el nombre dado al viaje emprendido por los miembros de la subcultura hippie y otras entre la década de 1950 y la década de 1970 desde Europa, por tierra y hacia el sur de Asia, principalmente India y Nepal. El sendero hippie era una forma de turismo alternativo y uno de los elementos clave era viajar lo más barato posible, sobre todo para extender la longitud del tiempo fuera de casa. Iban también huyendo de sí mismos y buscando algo nuevo. En cada parada importante del sendero hippie había hoteles, restaurantes y cafés que atendían casi exclusivamente a los occidentales fumadores de marihuana, que hacían conexiones entre sí mientras viajaban del este al oeste. Los hippies tendían a pasar más tiempo interactuando con la población local que los turistas tradicionales. Eran muy sociables. El único defecto que tenían es que olían a pachuli porque no se lavaban y se tenían que perfumar para disimular el olor a zorruno que llevaban. Los viajes típicamente comenzaban desde las ciudades de Europa occidental, a menudo Londres, Ámsterdam o Atenas. Muchos ciudadanos de los Estados Unidos viajaron en aviones de Icelandic Airlines de Luxemburgo. La mayoría de los viajes pasaban a través de Estambul, donde las rutas se dividieron. La ruta habitual del norte pasaba a través de Teherán, Herat, Kandahar, Kabul, Peshawar y Lahore a India. Otra ruta alternativa era desde Turquía a través de Siria, Jordania e Irak a Irán y Pakistán. Todos los viajeros tenían que cruzar la frontera entre Pakistán e India en Gandhar Singh Bala o más tarde en Bagá. Delhi, Benares, Goa, Katmandú o Bangkok fueron los destinos habituales en el este. Katmandú todavía tiene un camino llamado Hochen Tole, apodado Freak Street, en conmemoración a los muchos miles de hippies que pasaron por allí. A veces también se llevaba a cabo el recorrido adicional al sur de la India, la playa de Kovalam en Trivandrum, Kerala, y algunos hacia Sri Lanka, entonces Ceilán y Australia. Me he olvidado de la famosa playa de Goa. Métodos de viaje. Con el fin de mantener los costos bajos, los viajes se realizaban mediante el autostop o autobuses baratos y privados, que viajaron por la ruta. También hubo trenes, que viajaban una parte del camino, sobre todo en Europa del Este, a través de Turquía. Había un tren entre Estambul, no sé si era Estambul o Ankara, hacia la capital de Irán, que era Teherán. Un tren lentísimo, y además había pocos, y era estaba difícil conseguir pasajes. En Europa, a través de Turquía, había una conexión de ferry a través del lago Van, y hacia Teherán o al este de Mashhad, Irán. A partir de estas ciudades, el transporte público o privado podría obtener para el resto del viaje. La mayor parte de los viajeros idealistas, románticos, eran europeos occidentales, norteamericanos, australianos y japoneses. Ideas y experiencias fueron intercambiadas en albergues conocidos, hoteles y otros puntos de encuentro en el camino, como el famoso Pudding Shop en Estambul. Todavía existe el Pudding Shop. En el Pudding Shop había un corcho, un letrero, para clavar anuncios, donde la gente se ofrecía sus furgonetas. Oye, que necesito un compañero de viaje porque voy a ir a tal sitio. Oye, ¿quién quiere viajar conmigo a tal otro sitio? En fin. Pues este Pudding Shop famoso todavía existe en Estambul y todavía guarda la preciosa leyenda de aquel entonces. El Sigis en la calle Chicken en Kabul o el Amir Kabir en Teherán. Muchas personas utilizaron mochilas y si bien la mayoría de viajeros eran jóvenes, personas mayores y familias de vez en cuando viajaron por la ruta. Unos cuantos condujeron toda la distancia en su propio vehículo. El polémico escritor Fernando Sánchez Dragó escribió un libro sobre esta ruta y sobre su propia experiencia, ya que él realizó la ruta por tierra. Decadencia. El sendero hippie llegó a su fin a través de la década de 1970 con los cambios políticos en países anteriormente hospitalarios.
Irán votó en referéndum nacional para convertirse en una república islámica el 1 de abril de 1979 y para aprobar una nueva constitución teocrática republicana con el ayatolá Jomeini. Y la invasión soviética de Afganistán cerró la ruta por tierra, lamentablemente a viajeros occidentales. Líbano también había caído en una cruenta guerra civil. Chitral y Cachemira se hicieron menos atractivos debido a las tensiones en la zona que siguen existiendo actualmente. Porque ya saben que Pakistán quiere anexionarse de Cachemira y de vez en cuando hay acciones terroristas. Ya ve, Cachemira es de los sitios más preciosos del mundo. Y el lago de Cachemira ni te cuento. Es un sitio donde hay barcazas hotel. Donde se supone que están, donde según algunos autores como Andrea Faber-Kaiser, se supone que existe la tumba de Rozabal, donde se supone que está enterrado el cuerpo de Isa, que se supone que fue Jesús. En fin, entonces son teorías que no quiero entrar en ellas, porque ahí tiene sus partidarios y sus detractores. Los organizadores de viajes, Sandowers y Top Deck, fueron los pioneros en una ruta a través de Baluchistán. Top Deck continuó sus viajes a lo largo de la frontera entre Irán e Irak y los conflictos posteriores, pero hizo su último viaje en 1998. A ver si entiende lo que acabo de decir. Cuando se cerraron las rutas tradicionales por tierra, la gente cogió el sur de la Unión Soviética, los países o repúblicas exsoviéticas, que son ahora repúblicas soviéticas, para viajar por tierra, es decir, la ruta norte. Los viajes en avión se estaban volviendo más asequibles y Goa se convirtió en el principal centro de la escena hippie en torno a la aldea de Anjuna, donde los hippies habían estado alquilando casas durante muchos años antes de construir hoteles para dar cabida a la afluencia masiva de turistas en la década de 1980. La playa de Goa sigue siendo un centro turístico, pero y todavía conserva una pequeño residuo de hippies, lo mismo que Ibiza, pero ya no es lo que era. Nunca es lo que era. Todo tiene su época histórica. Versiones modernas. En septiembre de 2007, Ozbus se embarcó en un servicio de corta duración entre Londres y Sydney, en la ruta del sendero hippie. En 2008, la Odyssey Overland Company comenzó una serie de expediciones entre Europa y Asia, incluyendo la antigua ruta de la seda al norte de Irán, a través del Tíbet a Katmandú. Con una relajación de la inmigración en Irán, la ruta se ha convertido de nuevo en algo factible, aunque el actual conflicto en Irán, Afganistán y parte de Pakistán hacen difícil la ruta. Me refiero al conflicto con el Estado Islámico, con el Daesh. No me gusta llamarlo ISIS porque es un insulto a la diosa Isis. En la década del 2000, debido al aumento de aerolíneas de bajo costo y vuelos de bajo costo desde Europa, nuevos caminos se han formado y han acompañado el camino hippie inicial. Los ejemplos incluyen senderos hacia el norte de África y otros destinos accesibles por aerolíneas de bajo costo. Además existe la famosa Banana Pancake Trail al sureste de Asia. Y finalmente vamos a ver lo que es esto. La Banana Pancake Trail, o ruta de la tortita o panqueque de banana, es el nombre que se le da a las rutas más turísticas del sudeste asiático, en especial a las habitualmente utilizadas por mochileros o viajeros de bajo presupuesto. Si bien no tiene un estricto recorrido geográficamente establecido, se utiliza como una metáfora del conjunto de los sitios más populares visitados por los turistas occidentales en el sudeste asiático. La Banana Pancake Trail puede definirse como el circuito que vincula los enclaves urbanos para mochileros, los centros turísticos costeros y continentales y las principales atracciones dentro del sureste asiático. Las rutas de turismo mochilero por el sureste asiático suelen asociarse a Tony Wheeler, quien escribió Southeast Asia on a Shoestring, sureste de Asia con muy poco dinero, en 1977, para luego comenzar a publicar las famosas guías de viaje Lonely Planet, que se volverían muy populares. Muchos viajeros suelen denominar a esa publicación en particular como la Biblia de los mochileros. Con la creciente popularidad de Lonely Planet, los mochileros comenzaron a trazar rutas similares basadas en las recomendaciones de las guías de viajes.
También se hicieron documentales de Lonely Planet que pusieron en la 2 de Televisión Española hace tiempo. Así se creó informalmente en la zona la llamada Ruta del Panqueque de Banana, en torno a los vendedores que ofrecían este alimento, que no es habitual en la cocina regional, sino que empezó a venderse para satisfacer la demanda de los turistas occidentales. En muchos albergues mochileros de la región suelen servirse tortitas o panqueques de banana para el desayuno. El propio Wheeler admitió que no hay duda de que las guías Lonely Planet fueron responsables de la creación de la Banana Pancake Trail. Y esto es todo lo que quería contarle, y disculpen si me he extendido demasiado, si me he hecho demasiado largo, pero es que el tema es bonito y merecía la pena leerlo y además comentarlo. Muchísimas gracias por escucharme.